Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 25. Hemos estado viendo, hermanos, en estas reuniones, en este culto, hermanos, ¿qué es el Evangelio? Y hemos dicho que el Evangelio es el poder de Dios. Hemos dicho que el Evangelio es el plan de Dios. Hemos dicho que el Evangelio es la promesa de Dios. Hemos dicho que el Evangelio es la revelación de Dios. Hemos dicho que el Evangelio es la esperanza en Dios, hermanos. Y hoy, hermanos, vamos a ver que el Evangelio es la salvación de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, hermanos. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículos del 21 al 25, dice así la palabra. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén, hermanos. Oremos brevemente, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras tu verdad. Esta palabra tú nos la has dado, Señor, porque deseas, Señor, darte a conocer al ser humano. Gracias, Padre, porque tú nos diste esta palabra para conducirnos de nuevo a ti, para que te conociéramos, para que supiéramos, Señor, tu corazón, tu pensamiento. Padre, en esta hora permite que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas y que esta palabra, Señor, nos pueda revelar tu plan, nos pueda revelar tu salvación. Obra, Señor, en nuestras mentes y que podamos estar concentrados en ti. Permítenos, Señor, ser bendecidos y ser guiados según tu voluntad para que la salvación tome lugar en nuestras vidas. Padre, oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, hermanos, el Evangelio es la salvación de Dios. Lo voy a poner acá, hermanos. Y vamos a estar viendo algunos versículos, hermanos. No voy a tardar mucho, porque yo deseo, hermanos, que más que explicar muchos textos, hermanos, podamos comprender los que tenemos. ¿Sí, hermanos? Amén. El Evangelio es la salvación de Dios, hermanos. Como dice aquí, hermanos, el apóstol Pedro, que para esto fuimos llamados, hermanos. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, hermanos. Y dice así, hermanos, que para esto fuimos llamados. Y nos habla, hermanos, de que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, hermanos. Cristo padeció por nosotros y dice ahí, para que sigamos sus pisadas, hermanos. Es el versículo 21. Vean, hermanos, Cristo nos ha dado ejemplo y dice que es para que sigamos. ¿Alcanza a ver esto, hermanos? Cristo nos ha dado ejemplo y es para que sigamos sus pisadas. ¿En qué nos dejó ejemplo, hermanos? En que Él padeció por nosotros, hermanos. Él fue entregado por nosotros. Y dice, hermanos, el versículo 22. Vamos al versículo 22, hermanos. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo, hermanos, fue sin pecado. Vean cuál es el ejemplo del Señor.
padeció y fue sin pecado. Y dice también el versículo siguiente que no maldecía. ¿Sí, hermanos? Aquí donde dice fue sin pecado también no hubo engaño. No engañó. Él no maldecía, hermanos, sino que encomendaba, hermanos, su causa, la causa al que juzga justamente. Y vean lo que dice el versículo 24, hermanos. Vamos al versículo 24. Céntrese ahí, hermanos. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados. Llevó nuestros pecados. Hermanos, vean cómo dice que también por su llaga nosotros fuimos sanados. ¿Para qué el Señor llevó nuestros pecados sobre su cuerpo ahí en la cruz, ahí en el madero? Dice que es para que nosotros estemos muertos a los pecados y vivamos a la justicia. Es decir, hermanos, que esto que hizo el Señor Jesús tiene que tener como resultado que estemos muertos al pecado y que vivamos para la justicia. Sí, hermanos, para eso Él nos dejó ejemplo, para eso Él padeció, para que nosotros podamos seguirle. Él sufrió por nosotros, pero Él fue sin pecado, no hubo engaño en su boca, Él no maldijo, hermanos, Él llevó nuestros pecados y fuimos sanados por su llaga o su herida. ¿Sí, hermanos? Y el resultado de eso, hermanos, es que estemos muertos al pecado y que vivamos para la justicia. Dice el 25, hermanos, que porque nosotros éramos ovejas, ¿cómo dice ahí, hermanos? Ovejas descarriadas. Amén. Pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Hermanos, porque usted y yo éramos descarriados. Éramos rebeldes. Vivíamos de la manera en que se nos antojaba. Sin embargo, el resultado de la obra del Señor es que hemos vuelto a nuestro pastor, hermanos, y obispo. Hermanos, ¿ustedes saben lo que significa la palabra obispo? ¿Ahí ven bien, hermanos? ¿Ahí ven bien, hermanos? ¿Sí? Obispo, hermanos, es una palabra griega que significa el que vela, el que supervisa, el que está atento de algo, hermanos. El que está vigilante, el que está cuidando, hermanos. El obispo es el que supervisa, el que está, hermanos, vigilante de las cosas. Hermanos, si nosotros éramos estos, ovejas descarriadas, el resultado de la salvación de Dios, el resultado del Evangelio, hermanos, es que ahora nosotros no andemos descarriados, sino que volvamos a nuestro pastor, que es el obispo
de nuestras almas. ¿Se entiende esta parte, hermanos? ¿Sí? ¿El obispo de quién? De nuestras almas. Para que nosotros, hermanos, ya no andemos en esta vida vana, hermanos. En esta vida, hermanos, de carnalidad. En esta vida de pecado, hermanos. Dios nos dio el Evangelio, que es su salvación, hermanos. Para que nosotros ya no andemos así, sino que ahora estemos en una dulce comunión, hermanos, con nuestro pastor y obispo, hermanos. Hermanos, el Evangelio es la salvación de Dios. Porque ninguno de nosotros, hermanos, por andar así, en esta vida descarriada, hermanos, estaba con Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, por esta vida descarriada, podía, hermanos, tener salvación. Al contrario, todos estábamos en condenación. Pero el Evangelio, que es la salvación de Dios, hermanos, nos permitió que alguien padeciera por nosotros, que alguien muriera en nuestro lugar. Cristo, hermanos, llevó el dolor que a usted y a mí nos tocaba. ¿De qué nos salvó Dios, hermanos? De su propia ira. Porque al ser descarriados, hermanos, lo que usted y yo teníamos sobre nosotros era la ira de Dios. Pero la ira de Dios no cayó sobre nosotros, cayó sobre Jesús. Por eso Él padeció por nosotros. Ese es el Evangelio, hermanos. Esa es la salvación de Dios. Nuestra vida descarriada, hermanos, solamente atraía la ira de Dios sobre nosotros. Pero Cristo padeció esa ira en nuestro lugar. Por esta vida descarriada, hermanos, nosotros teníamos que llevar un pecado, hermanos, y pagar por él. Pero Cristo pagó, hermanos. Él que era sin pecado y que no hubo engaño en su boca, hermanos, que no maldecía, Él fue el que llevó nuestros pecados sobre sí. Hermanos, levante su mano. ¿Quién ha sentido culpa por algo? Yo he sentido culpa cuando me he equivocado. Imagínense, hermanos, que es llevar la culpa de todos. Si yo con ciertas cosas me he sentido culpable y me he sentido muy mal, y usted yo creo que también cuando se ha sentido culpable se siente mal. Imagínense, hermanos, que es llevar el pecado de todos, hermanos. Cristo llevó el pecado de todos, hermanos, sobre sí mismo. Hermanos, ese es un peso terrible. Ninguno de nosotros podría hacerlo, hermanos. Ese es el Evangelio. Cristo es el que carga con tu culpa. Cristo es el que carga con esos pecados, esa rebeldía, esa transgresión. Hermanos, y no solo eso, por esa vida descarriada, hermanos, nosotros teníamos que ser quebrantados, que ser abatidos, porque eso es lo que la ira de Dios provoca en alguien, ser quebrado, hermanos. La Biblia nos dice en Hebreos que dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es algo terrible, hermanos, que Dios descargue su ira sobre ti. Pero, hermanos, el Evangelio, la salvación de Dios, es que Cristo nos sanó porque Él fue herido por nosotros. Hermanos, ¿se va entendiendo la palabra? El Evangelio es esto, hermanos. Él padeció en mi lugar, Él padeció en tu lugar, hermanos. Él llevó nuestros pecados. Él nos sanó porque fue herido, fue quebrado, hermanos. ¿Para qué? Para dar un resultado en nuestras vidas. Que muramos al pecado, que vivamos para la justicia. Es lo contrario a ser descarriados, hermanos. Es lo contrario a tener una vida, hermanos, vana, una vida de pecado, una vida de carnalidad, una vida que llevas, hermanos, como puedes,
como se te antoja, como se te presenta la situación, como te conviene. Hermanos, Cristo vino para que ya no andemos en esa vida. Cristo vino para que nosotros muramos al pecado, para que vivamos a la justicia, hermanos. Esto y esto, hermanos, van siempre de la mano. Si mueres al pecado, estás viviendo para Dios. Si vives para la justicia, hermanos, entonces ya no vives para lo que es injusto, ya no vives para lo que es incorrecto. Hermanos, la salvación de nuestro Dios, hermanos, es que estemos otra vez con Él que es el pastor y el obispo de nuestras almas. Ese es el Evangelio, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermanos, esta parte es muy sencilla de explicar, pero requiere, hermanos, requiere toda una vida para vivir. ¿Quién me acompaña, hermanos? Ahí mismo en la carta de Pedro, nada más que un capítulo antes, capítulo 1, hermanos. Vean lo que dice el versículo 18. Le voy a anotar aquí arriba la cita. Hace un rato leímos Primera de Pedro. ¿Sí alcanzan a ver, hermanos? 2 del 21 al 25. Pero ahorita vamos a leer Primera de Pedro 1 del 18 en adelante, hermanos. Solo unos versículos. Vean lo que dice el versículo 18. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Primera de Pedro 1, 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, o sea, no fuimos rescatados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con la sangre de Cristo es que fuimos rescatados, hermanos. Con la sangre de Cristo que no es como el oro o como la plata. Es una sangre, hermanos, que no tiene mancha, que no tiene contaminación. Dice, hermanos, el versículo 20, que Cristo ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, el plan de Dios, como hemos venido diciendo, el plan de Dios que es el Evangelio, es enviarnos a Cristo para ser salvados. La salvación de Dios, que es el Evangelio, que es la buena noticia, es eso, hermanos. Con la sangre de Cristo, hermanos. Lo voy a poner aquí hasta en color rojito. Con la sangre de Cristo, hermanos, fuimos librados de la ira de Dios. ¿Se entiende, hermanos, qué es el Evangelio? La sangre de Cristo que no tiene mancha, que no tiene contaminación, que fue preparada, hermanos, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que hubiera tiempo, hermanos. Dios ya había destinado que por medio de la sangre de Cristo fuéramos salvados, hermanos. ¿Amén, hermanos? Amén. Vean lo que dice el versículo 21, hermanos. 1 de Pedro 1, 21. Y dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue a una cruz, ¿cierto? Lo leemos aquí. Él padeció y Él llevó nuestros pecados sobre el madero. ¿Cuál madero? El madero de la cruz. Él murió en ese lugar. Ahí derramó su sangre. Y Él murió, hermanos. Murió y estuvo muerto por 3 días, hermanos. Pero después, ¿qué pasó? Él resucitó
Él se levantó de los muertos, hermanos. Hermanos, la salvación de Dios, hermanos, no se puede entender sin la resurrección. ¿Qué caso tendría, hermanos, mandar a Cristo a padecer por todos nosotros y pagar por nuestro pecado? Pero se muere y ya. Ya. ¿Qué esperanza hay después de eso, hermanos? Vives esta vida, Él te perdonó los pecados, pero ya. Cuando mueras ya se acaba entonces. Hermanos, la salvación de Dios no puede, hermanos, entenderse sin su resurrección. La salvación de Dios, el Evangelio, hermanos, es la muerte y resurrección de Cristo, básicamente, hermanos. Si Cristo no resucita, hermanos, ¿qué esperanza hay para nosotros? Él se levantó de los muertos, hermanos, ya habiendo cancelado cada una de estas cosas en nuestras vidas, para que nosotros, hermanos, también un día resucitemos, para que en esta vida y en el tiempo venidero, hermanos, nosotros estemos con el Señor. Hermanos, al creer en Cristo, morimos al pecado, hermanos, porque Cristo fue el que llevó nuestros pecados. Al creer en Cristo, Él nos da su vida perfecta. Vivimos para la justicia. Y eso, hermanos, delante de Dios, nos aprueba, nos justifica. De modo, hermanos, que entonces un día, así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque lo que Dios quiere es esto, que volvamos a Él, que es nuestro pastor, que es el obispo de nuestras almas. Hermanos, el Evangelio es ese rescate. El Evangelio es esa salvación. Ya no estamos, hermanos, para estar perdiendo el tiempo. Ya no estamos, hermanos, para divagar. No estamos, hermanos, para ignorar esta palabra. ¿Por qué? Porque el resultado de divagar, el resultado de perder el tiempo, el resultado de no leer esta palabra, no conocerla, nos ha llevado a esto siempre, hermanos, a ser descarriados. Aunque vayamos a una iglesia, somos descarriados. ¿Por qué? Porque el Evangelio no está tomando lugar en nuestras vidas. Hermanos, verdaderamente Dios ha dado esa palabra, esa buena noticia para salvación. Y si ustedes, y si yo, y si aquí juntos, hermanos, nos aferramos a lo que Él ya hizo por nosotros, verdaderamente morimos al pecado, verdaderamente vivimos para la justicia y estamos otra vez con nuestro Señor, el que es el pastor y el obispo de nuestras almas. Hermanos, el Evangelio, hermanos, es la mejor de las noticias. El Evangelio, hermanos, es la más grande noticia. El Evangelio, hermanos, es la única noticia que vale la pena escuchar. Cristo murió y resucitó por ti. Ya lo demás no importa, hermanos. Si nosotros ponemos en balance y si nosotros ponemos en perspectiva esto, hermanos, esta vida, hermanos, esta vida es pasajera y esta vida es temporal. Esta vida verdaderamente es fugaz, es frágil. Pero, hermanos, la salvación de Dios es eterna. ¿Qué es lo que importa más, hermanos? ¿El Evangelio o nuestros propios deseos, nuestros propios intereses? ¿Qué quieres seguir en tu corazón? ¿El Evangelio o tu propia conveniencia? ¿Qué quieres, hermano, vivir cada día? ¿El Evangelio o tu propio interés?
Dios ha dado este evangelio, hermanos, y se encargó de que hoy llegara a nuestras vidas y de que tuviéramos esta palabra, hermanos, registrada, impresa, ahí en un libro, hermanos, para que lo podamos conocer. Hermanos, delante de Dios nosotros tenemos que hacer una determinación. Él nos ha dado su evangelio. Él nos ha dado su palabra, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿La vamos a tomar o la vamos a rechazar? ¿La vamos a seguir o la vamos a ignorar? ¿La vamos a aprender o vamos a seguir siendo indiferentes? Hermanos, esta noticia de salvación, hermanos, es lo único por lo que Dios nos ha permitido vivir. Dios nos tiene vivos, hermanos, porque Dios quiere que disfrutemos de este evangelio. Para que ustedes lo disfruten y se lo compartan a otras personas. Esa es la única razón, hermanos, por la que Dios nos tiene aquí. En cualquier momento Dios en su soberanía nos llama a su presencia. Sin embargo, hermanos, todavía hoy, en este culto, en este servicio, Dios sigue dando la oportunidad de que hagamos una determinación. Si Él, hermanos, nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, no es fácil inferir, no es fácil deducir qué es lo que quiere que hagamos. Si Él nos ha dado ejemplo y quiere que sigamos sus pisadas, hermanos, no es sencillo determinar a dónde quiere Dios llevarnos. Si Él, hermanos, hizo todo esto por nosotros, para que estemos otra vez con Él, hermanos, no es un misterio lo que Dios quiere, hermanos. Dios verdaderamente quiere que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Nos ha dado una salvación, hermanos, que humanamente es inexplicable. Si no tuviéramos esta palabra para entenderla, hermanos, sería un misterio. Pero Dios, hermanos, nos ha dado el evangelio para que seamos rescatados de esa vana manera de vivir. Y que sepamos, hermanos, que ha sido solo por la sangre de Cristo. Hermanos, hay personas que se aburren de este mensaje. Hay personas que dicen, híjole, otra vez lo mismo, que no hay más cosas. Por eso, en el corazón carnal de muchas iglesias, empiezan a buscar otras cosas, a inventarse cosas y a desviarse del evangelio, hermanos. Porque no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor. Porque quieren, hermanos, escarbar más y decir, vamos a una profundidad mayor. Hermanos, cuando el evangelio, hermanos, es eterno y verdaderamente no lo podemos alcanzar a comprender en su totalidad con nuestra mente humana. Necesitamos experimentarlo para que verdaderamente empecemos a comprenderlo. Hermanos, yo hoy les quiero pedir que hagan una determinación y que puedan, hermanos, verdaderamente decirle al Señor en su corazón, Señor, llévame a morir al pecado, llévame a vivir para la justicia. Si tú ya me has regresado a ti, porque eres el pastor y el obispo de mi alma, entonces ya no me permitas esto, vivir descarriadamente como hasta ahora o hace un tiempo había vivido. Si el evangelio, hermanos, es el poder de salvación de Dios, si el evangelio es la promesa de Dios, si el evangelio es la revelación de Dios, si el evangelio es la esperanza que tenemos en Dios, hermanos, verdaderamente es real.
es real, hermanos. No es un tema de religión. No es un tema de una tradición que hacemos cada que nos reunimos. No es un tema de, híjole, está muy lejos, yo no lo puedo vivir, en mi vida eso nunca ha pasado. Hermanos, el Evangelio es real. El Evangelio tiene poder para cambiar nuestras vidas. Yo quiero pedirle que usted haga una determinación en su corazón, hermanos, para buscar al Señor, para vivir este Evangelio, para que, como dice la palabra, Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermanos, así como Cristo murió y resucitó, ese es el modelo que nosotros tenemos que tomar para nuestras vidas. Morir al pecado y resucitamos a una vida nueva. ¿Lo puede decir conmigo? ¿Morir al pecado? Resucitar a una vida nueva. Vamos a decirlo otra vez, hermanos. Morir al pecado, resucitar a una vida nueva. Ese es el Evangelio, hermanos. Esa es la obra de Cristo. Ese es el ejemplo que nos dio a nosotros. Morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Esa es la salvación de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Le pido que usted determine en su corazón. Si tal vez, hermanos, usted no tiene fuerzas para decir, Señor, ayúdame a hacerlo. Entonces pídale fe, hermanos, para que entonces en estos días o en el tiempo de su misericordia usted pueda hacer esta determinación. Si usted, hermanos, no está, hermanos, disfrutando de este Evangelio, hermanos, algo está mal, algo está sucediendo, algo no está funcionando. Damián, enderezate, por favor. Si nosotros, hermanos, estuviéramos hoy delante de la presencia de Dios, hermanos, le aseguro, hermanos, que no nos preguntaría por nada de las cosas que hoy nos preocupamos. Por el trabajo, la economía, los hijos, la casa. No, hermanos. Les aseguro que no nos preguntaría por nada de esas cosas que tienen ocupadas nuestras vidas. Nos preguntaría, hermanos, si verdaderamente tomamos su Evangelio. Ese es el tema que a Dios le preocupa. Ese es el tema de la Biblia, el Evangelio, que es Jesucristo, hermanos. Que Dios nos permita la gracia para entender lo que a Él le preocupa. Bueno, no le preocupa en el sentido humano, le ocupa, hermanos. Le ocupa. Que a nosotros también nos ocupe, hermanos. Que Dios nos dé gracia para ocuparnos del Evangelio. Que Dios nos dé gracia para dejarnos de preocupar por cosas que no tienen importancia realmente. Y pongamos nuestros ojos en las cosas eternas, las cosas que realmente al Señor le agradan. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu Evangelio es salvación. Tú con la sangre de Cristo, Señor, nos lavaste, nos purificaste, porque esa sangre es sin mancha, es sin contaminación. Porque Cristo nunca pecó, porque en Cristo nunca hubo engaño, Él nunca maldijo. Al contrario, todo lo encomendaba a ti, porque tú eres el que juzga justamente. Padre, Él llevó cada pecado de nosotros sobre sí mismo. Qué gran dolor, qué gran angustia, qué gran peso, Señor. No me puedo imaginar, Señor, el gran trabajo que Él realizó para que nosotros fuéramos salvos. Sufriendo sobre sí mismo tu ira cuando a nosotros nos tocaba sufrirla. Padre, no me puedo imaginar todo el peso de maldad sobre Él, porque nosotros verdaderamente hemos sido malos. Y cada uno de nosotros hemos sido tan descarriados, Señor,
que verdaderamente no merecemos nada. Pero con ese amor eterno, Señor, con el que nos has amado, tú lo quebraste a Él para no quebrarnos a nosotros. Tú lo heriste a Él para que nosotros fuéramos sanados. Señor, te damos gracias por esta salvación. Permítenos que como Él murió y resucitó, así nosotros muramos al pecado y resucitemos a una vida nueva. Permítenos, Padre, experimentar este evangelio y danos el poder espiritual, Señor, para disfrutarlo, para vivirlo. Que no sea religión, que no sea una tradición, que no sea un conocimiento solamente. Señor, permítenos que nuestra vida brille la gloria del evangelio. Ayúdanos, Señor, a determinar en nuestro corazón, dejar de preocuparnos por las cosas sin importancia y ocuparnos de tu evangelio, Señor. Danos la esperanza, Señor, de un día estar en tu presencia, Señor. Porque el resultado del evangelio es sacarnos de esa vida descarriada para llevarnos a ti. Porque tú eres nuestro buen pastor, el obispo de nuestras almas, el que está al pendiente de nosotros, el que día y noche cuida de nosotros, Señor. Permite, Padre, que nuestras vidas te den la gloria. Permite que tu obra, Señor, tome lugar en nuestras vidas. Permite que cada día nuestro corazón sea transformado, sea cambiado, Señor. Aléjanos, Señor, de la carnalidad y permítenos ser guiados por tu Espíritu. No permitas, Padre, que nosotros nos distraigamos con cosas vanas, sino que verdaderamente pongamos nuestros ojos en Cristo, que Él sea el Señor, el dueño de nuestras vidas, que Él sea quien nosotros rindamos todo nuestro corazón, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros sentimientos, porque tú ves, Señor, qué intención tenemos al hacer cada cosa, Señor. Permite que cada día nuestro corazón sea lavado por tu palabra, sea dirigido, Señor, por tu gracia, para vivir en agrado a ti. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tu hermosa salvación, Señor, esté tomando lugar en nuestras vidas. Ayúdanos a dar evidencia, Señor, de que tú nos has salvado, Señor. Te rogamos hoy, Padre, que tú limpies nuestras vidas, que nos conduzcas, Señor, por ese camino recto de tu evangelio y que podamos dar frutos para tu gloria, Señor. Lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Amén, hermanos. Bien, hermanos, hemos terminado la palabra de esta ocasión, hermanos.